Están ganando contra el poder, que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que... Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Arriba todos, es un día de sol. Así es, estamos en comunicación con nuestra querida compañera Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, Lucía? ¿Qué tal, Norberto? Un gusto saludarte. Igualmente, tanto tiempo. Querida compañera, hoy vas a hacer referencia a la situación allí en la ex-ESMA con el tema de las madres, ¿no? Así es. Estamos de visita en el predio de la ex-ESMA con algunas compañeras y compañeros comunicadores. ¿Existía maternidad clandestina allí? Así es. Bueno, maternidad clandestina la verdad que es decir mucho. Lo que había es lo que se conoció como el cuarto de las embarazadas, que era simplemente una habitación con 4 camas en donde ubicaban justamente a las prisioneras embarazadas. Uh-huh. Digamos, era la única consideración que se les llevó a mostrar y que en un principio tampoco existía, es decir, dormían en camastros y encadenadas igual que todos los demás. Y de hecho, en realidad, en un comienzo la maternidad clandestina no fue tal, sino que se utilizaba la enfermería del predio, que era la misma enfermería en la cual se inyectaba el pentotal a los prisioneros que iban a ser trasladados a los vuelos de la muerte. Claro. Es decir, sí, es una maternidad en el centro de la muerte. Uh-huh. Tengamos en cuenta además que la ex-ESMA es el mayor centro clandestino de detención que hay en nuestro país y que no se funcionaba solamente como centro de detención y de tortura, sino que había una oficina de prensa que funcionaba para el represor Emilio Macera, que era el que estaba a cargo del predio, y de falsificación de documentos para operaciones de represión. Estas oficinas funcionaban con el trabajo esclavo de los mismos prisioneros y prisioneras, incluidas prisioneras embarazadas, a las que se les hacía trabajar con grilletes, y como repito, incluso a veces en las camas las hacían dormir encadenadas. Y bueno, por supuesto esta maternidad clandestina, que hablamos que es este cuartito de las embarazadas, que entre los militares se conocía como la Sardá, y que en un principio inició como una enfermería. Mucho de la información que tenemos hoy acerca de esta maternidad y que es central en el juicio, en los conocidos como megajuicios de la ESMA, sobre todo en el que concierne al plan sistemático por apropiación de bebés, proviene de Sara Solar de Osatinsky, que es una sobreviviente y que fue testigo de la gran mayoría de los partos que ocurrieron en esta maternidad, que funcionó entre 1977 y 1978. Ella también pudo testificar que llegaban embarazadas de otros centros y acerca del disciplinamiento de género que se incluía con las mujeres detenidas, tanto las embarazadas como las que no, que implicaba también un proceso de feminización, es decir, de llevarlas a comprar maquillaje, ropa, incluso, y esto se ha sabido por varias sobrevivientes de distintos centros clandestinos, que los propios represores sacaban a las mujeres como si fueran en citas, a pasear, al cine, un poco como muestra de impunidad de los propios represores, pero también como parte de este proceso de refeminización, de reubicar a las mujeres en el lugar tradicional de madres, amas de casa y objetos sexuales. Bueno, también se dio testimonio, por supuesto, de los terribles abusos sexuales que sufrieron no solo las embarazadas y no solo las mujeres. Y es un tema que incluso en los movimientos de derechos humanos, en el Nunca Más, fue algo que fue soslayado hasta hace muy poco, de poner en relieve la violencia sexual, que además esto, enfatiza cómo había un odio particular a las mujeres proveniente de un machismo y de una misoginia que además se buscaba sostener como estandarte político incluso. ¿Se entiende? Claro, sí, se entiende. Y luego los dos testimonios principales, aparte del de Sara, fueron los de embarazadas que fueron sobrevivientes de la ESMA. Adriana Clemente, que parió fuera de la ESMA, ya estaba, destinada a parir en esa maternidad clandestina, pero su fecha de parto ocurrió en simultáneo con la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Entonces, esa diferencia de otras embarazadas, tuvo a su hija en un lugar que no está bien determinado, pero la pudo conservar justamente por haber ocurrido esa excepción en el circuito de lo que eran las embarazadas y los bebés apropiados. Y por otro lado, Marta Remedios Álvarez, que pudo estar 3 meses con el bebé dentro de la ESMA, y finalmente se lo entregaron a la propia madre de Marta,
es decir que su nieta no fue apropiada, sino que volvió con su familia, a pesar de que ella permanece desaparecida. Y bueno, la verdad es que sobre la estadía de las mujeres en este lugar se podrían dar muchos detalles. La verdad es que conmueve mucho los testimonios, sobre todo este tema de hacer trabajo esclavo en oficinas del Estado y en condiciones absolutamente inhumanas, además de los abusos sexuales sistemáticos. Y otro de los puntos más terribles de todo esto era el tema de las torturas frente y junto a los hijos, incluidos bebés. Esto ocurría tanto con mujeres que eran secuestradas junto a sus hijos pequeños, como a mujeres embarazadas que parían dentro del circuito de la maternidad clandestina. Incluso hay un testimonio muy desgarrador, en el sentido lamentablemente muy común en los juicios que tienen que ver con este predio de la ex-ESMA, en el cual, bueno, se hacía mucho la tortura de personas de una pareja delante de su pareja y adelante de sus hijos, y en algunos casos incluso colocaban a los bebés en el pecho del padre o de la madre mientras les pasaban corriente eléctrica. Es decir, no había ninguna contemplación por la humanidad de absolutamente ninguna persona ahí dentro, y es solo llamarlo maternidad, aún acompañado con el clandestino, la verdad es que pareciera ocultar los terribles crímenes que se cometen en función del cuerpo de las mujeres, y que por desgracia funcionan como una especie de espejo aumentado de la sociedad, porque estos principios originales en los que se basaban para cierto tipo de torturas, para la apropiación de los bebés, para el maltrato de las mujeres durante el parto y durante el embarazo, tiene que ver con los mismos principios machistas que se transmiten en toda la sociedad, y creo que eso tiene que ser una profunda reflexión en esta nueva etapa que estamos viviendo. En esto que has estado relatando, hoy se ha centrado, no sé si accidentalmente, nuestro compañero de la organización Hijos, Eugenio Talbot-Ray, que él tiene también su columna aquí en nuestro programa, hacía referencia, partiendo del editorial que hemos compartido para el día de hoy, hablando sobre la nueva versión de la AAA, ¿no? Y en ese editorial hacíamos un brevísimo recorrido, porque es mucho más amplio, más o menos cómo fue el derrotero de esa organización criminal vinculada al Estado de alguna forma en aquellos tiempos. Y digo, lo de la ESMA o ex-ESMA y esa, entre comillas, maternidad, donde las compañeras padecieron esos calvarios imposibles de describirlos y de imaginarlos. ¿Hubo algo antes del 24 de marzo del 76 allí en la ex-ESMA que no se haya investigado aún con esto que estás hablando? ¿Referido al tema de una posible maternidad previa al golpe del 24 de marzo? Sí. La verdad es que no en los testimonios que yo estuve investigando, y de hecho, si bien esto en los juicios no se trata porque en realidad es insustancial al hecho del plan sistemático, el hecho de que hayan comenzado en la enfermería y no que haya sido una maternidad establecida, pese a que después se llegó a enviar detenidas de otros centros a la maternidad acá de la ESMA, y puede dar una idea de que no fue en un principio un plan sistemático, sino que fue algo que fue surgiendo a través de la recurrencia de estas secuestradas embarazadas. Sí. Tampoco vi que se hiciera énfasis sobre este tema en los juicios, así que creo que es posible lo que vos estás diciendo, es una inquietud muy interesante para investigarla. Realmente en este momento no tengo información para darte. Uh-huh. Sí, sería interesante, porque pareciera, salvo hasta hace unos años atrás, poquito tiempo atrás, no se quería investigar qué es lo que ocurrió antes del 24 de marzo de 1976, fundamentalmente todo lo que tenía que ver con la última administración de lo que fue el peronismo, el tercer peronismo, o el tercer gobierno de Perón. ¿Por qué? Porque bueno, era como aceptar que desde el gobierno se impulsara ese tipo de crímenes como los cometidos por la AAA, el Comando Libertadores de América aquí en Córdoba, etcétera.
Pero bueno, a veces esos posicionamientos no han permitido visibilizar lo criminal que sucedió antes de 1976 y los responsables de esos crímenes. Sí, absolutamente, porque esas víctimas también, obviamente, que les corresponde la memoria, verdad y justicia, como absolutamente todas las personas que hayan sido víctimas de acciones violentas por parte del Estado y por parte de la sociedad toda, en realidad, porque la verdad es que la memoria y la justicia corresponden a los pueblos y no solamente a las víctimas directas. Claro que sí. Es un periodo como muy oscuro y muy doloroso para las personas que aún hoy nos sentimos identificadas con esta identidad política y del pueblo, del peronismo. Yo creo igual que vos que es algo que corresponde que sea investigado, que sea traído a la luz, sobre todo por este sentido que decís vos de que las prácticas de que la AAA ya se correspondían con las prácticas dictatoriales. De hecho, ya habían existido históricamente agrupaciones como la Liga Patriótica que hacían exactamente lo mismo. Es decir, sí, estoy muy de acuerdo en que es algo que amerita una investigación más profunda y además, bueno, a mí desde la inquietud del género, a mí me gustaría muchísimo investigar la figura de María Estela Martínez de Perón. Bueno, la última columna hablábamos de Eva y la verdad es que es muy interesante pensar el rol de ella desde su rol de mujer, sin sacarle ninguna responsabilidad por sus actos, pero sí de ser una mujer, de ser una sucesora presunta tal vez de Evita. Es decir, pasaron muchas cosas. Yo creo que todavía es un periodo que merece aclarar muchas cosas, usar mucha luz y que también envuelve mucho dolor y muchas traiciones de los propios, y por eso también es a la vez tan difícil de investigar. Seguro. Aprovecho para molestarte por un temita que también, bueno, tiene que ver con género, tal vez, el costadito. ¿Qué pasa con Eve? Ay, Dios. No, que quieren hacer, ¿me la quieren meter presa a Eve? Y mira, ¿quieren que salgamos en patota? No, nos están provocando a leer. Las provocaciones sí, la verdad es que son cada vez más y cada vez más insidiosas. Yo he notado, reescuchando mis columnas acá, que a mí me cuesta mucho mantener el eje profesional cuando estamos hablando de Eve, cuando estamos hablando de las madres. Más todavía cuando estamos tocando este tema, digamos, de madres que han estado buscando a sus hijos y a sus nietos que están secuestrados hasta la fecha de hoy. Sí. Digo, yo creo que hay, por desgracia, una parte de los argentinos y argentinas que no tendría problema en reproducir situaciones tan espantosas y tan horribles que se han dado en estos lugares, o que no tendría problema en mirar para otro lado, ni hablar de los cómplices civiles que aún están pendientes de ser juzgados y que están libres y que están orquestando todo lo que está sucediendo hoy. Es así. Realmente, bueno, justamente yo quería mostrar este tema de la maternidad clandestina porque creo que es uno de los peores y de los más violentos que ilustran realmente hasta qué extremos se puede llegar en el odio y en el deseo de venganza. Y sí, yo no dudo que lo mínimo que quieren hacer con él hoy es meterla presa, pero sin duda es algo que vienen queriendo hacer hace mucho tiempo. Y que no dudo que hay personas que se fantasean, o incluso no tanto, con situaciones aún peores que la cárcel. Lo único que quisiera cerrar de manera más bien positiva esta columna es el hecho de que, pese a que muchas de las madres e hijos que han pasado por acá siguen desaparecidas y desaparecidos, sí se han podido recuperar algunos de los bebés que han sido apropiados tras haber sido nacido en las maternidades clandestinas, incluyendo personas que hoy son activas en la política, como ha sucedido con Victoria Donda, con Juan Cabambié, además de bebés que han sido recuperados o que han sido entregados a las familias de forma tardía por los propios militares. Y en ese sentido creo que el hecho de que yo pueda estar hoy acá relatando esto implica que siempre se puede dar más lucha, que pase lo que pase siempre podemos seguir adelante y mantener esta memoria para que los que vengan después también puedan seguir luchando. Seguro, querida. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Carlos Navarta nos dice: feliz cumpleaños y agradecido a Norberto y Gabriela por tanta dignidad comunicacional. Larga vida al Club de la Pluma. Fuerte abrazo, querido Carlos. Ya seguimos con más el Club de la Pluma.